Que la gentuza se vista de morena, gentucita traidora aquí al Senado. Para eso sí fue muy buena, porque de otro modo no hubiera llegado la señora. Yo nunca le saco al debate. Aunque hagan señas obscenas, yo nunca le saco al debate. Quienes le sacan son los que tiran la piedra y esconden la mano. Yo estoy aquí para debatir y para decirles que es mentira lo que dicen. Porque yo soy médica y desde que yo estudiaba medicina, hice mi residencia y todos los años de ejercicio profesional, he visto cómo las citas en el IMSS, en el ISSSTE, en la Secretaría de Salud, en todos lados, tardaban hasta 2 años. Bienvenidos una vez más al podcast de la senadora Antares Vázquez Alatorre. Senadora, ¿cómo está? Muy bien, Beto. Buenos días, tardes, noches, como tú dices. Donde quiera que nos escuchen, bienvenidos. Senadora, fíjese que hoy quería tocar un tema porque yo tengo muchas dudas y me encanta el chisme. Ahora que usted está acá en el Senado, que ya va por su 3er año, ¿verdad? Cuarto año de servicio público. ¿Qué cosas ha visto usted? O sea, ¿qué ha sido lo más bonito que ha visto? ¿Qué ha sido lo más feo que ha visto? ¿Cómo es el ambiente ahí en el Senado? ¿Cómo es ese ambiente de camaradería? ¿Se saludan? De repente se toman una cervecita, platican entre sus compañeros de trabajo. Le ha tocado, bueno, yo sí he visto que de repente sube a la tribuna y se pone a repartirle a todos para llevar. ¿Cómo ha sido esa parte, senadora? Pues mira, en el ámbito político, pues yo soy bastante más nueva que la mayoría de los que están ahí. Bueno, los de Morena y las de Morena en general, somos más nuevos en política que los de los otros grupos parlamentarios. Y sí ha sido revelador en muchos aspectos. Okay. Porque finalmente, todas y todos somos personas. Y ahí te encuentras así como en tu barrio, ¿no? Ajá. En tu barrio hay buenas personas, hay los creídos, hay los chidos, hay los rijosos, los tóxicos, los de todo hay allí, ¿no? A ver, senadora, vámonos con los creídos, así. ¿Cómo qué cosas que dices? Ay, estos creídos presumidos, ¿quién se creen? Mira, desde que llegamos, Beto, o sea, lo que a mí me llamó la atención es que llegamos de Morena, siendo mayoría, además, y allá había en el Senado como una cultura cortesana, ¿no? Te hacían caravanas todo mundo, y senadora, y se inclinaban casi. Ay, no, yo decía, no, espérenme tantito, yo soy banda, ¿no? O Claro. sea, no, porque resulta hasta ofensivo. Claro. Pero sí hay algunas personas allí que, a ver, pues casi arrodíllate en mi presencia, ¿no? Y que se ponen en un tono muy mal con las personas que trabajan de fijo en el Senado, porque en el Senado hay personal que no es político, pues, sino que hacen el trabajo administrativo, de la cuestión de servicios parlamentarios, quienes están de resguardo, quienes limpian las oficinas, etcétera, ¿no? Entonces, se vuelve un trato humillante de parte de estas personas. ¿De parte de quién? Pues de las gentes que ya han estado allí y que pensaron que iba a seguir siendo lo mismo, o sea, del PRI, del PAN. Me ha tocado ver humillaciones al personal del Senado. Que les gritan, muy feas, sí. Les ofenden. Sí, los tratan así como si yo soy superior, ¿no? Ajá. Entonces, pues no es así. Nosotros empezamos a establecer una cultura distinta. Y entonces, a mí me ha comentado la gente, por ejemplo, de limpieza, que a veces, muy pocas veces estoy en mi oficina. Yo no estoy ni en mi oficina de León ni en mi oficina del Senado porque ando en otras tareas, ¿no? Cuando estoy en el Senado normalmente ando en reuniones de comisiones, en el pleno, en fin. Pero cuando subo a mi oficina, a veces estoy ahí y llega don Toño, el que... A quien le mandamos un gran saludo, don Toñito. A don Toño, que somos sus fans, ¿sí? Porque es la neta del planeta, don Toño. Y al principio llegaba y me decía alguien del equipo, oye, Antares, que está ahí don Toño para limpiar, que si puede pasar. Sí, que pase, pues yo no estoy en mi escritorio haciendo algo y pues que pase él a limpiar. Y nos decían, es que antes no podíamos ver a los senadores. Ni voltearlos a ver, nada, y menos hablar con un senador o una senadora, ¿no? Lo mismo me pasó un día, ahí adentro del Senado, que es como una ciudad, hay 2 sucursales bancarias.
Y yo un día iba a sacar dinero al cajero automático y había una fila, porque era como quincena o algo así. Entonces había una fila y llegué y me formé. Y la chica que estaba delante de mí, no, senadora, por favor, pase. Le digo, no, pues si yo acabo de llegar, ¿no? Y ya estaba usted. No, senadora, por favor, así. Le dije, no, oigan, pues así cuando uno va a comprar las tortillas, pues uno se forma y espera su turno, ¿no? Y me decía ella, es que no, antes nos quitaban a todos y entonces para pasar los senadores, dije, no, pues el antes ya se acabó, aquí estamos en el ahora y es una cultura diferente y aquí somos todas y todos iguales y nosotros somos servidores públicos igual que usted, entonces pues no, tenemos que actuar como debe de ser. Entonces sí había eso, mucho, ¿no? Pero también hay gente buena onda. Que va a trabajar. Sí, o sea, y de los senadores y senadoras. Ajá. Y fíjate que hay en todos los grupos parlamentarios, aunque uno no lo crea, ¿verdad? Oiga, hablando de gente tóxica y gente buena y gente mala, ¿nunca le ha pasado que dice usted, pues estoy acá en el Senado, ahorita vengo, pues voy al tocador, y de repente se encuentra en el tocador a su amiguísima Lili Telles, ¿no? Y no hay un momento incómodo de, ¿qué onda? No, con esa mujer sí, porque ese es el ejemplo vivo de la toxicidad. Ajá, okay. Esa mujer está muy enferma mental. Y es evidente, digo, a la gente lo ven, porque ella es así y es de esas que te increpa y te reta con la mirada y así como si de veras. Por supuesto que yo no voy a caer en su juego, porque es una persona muy básica. Claro. La gente tóxica es en realidad muy básica, es como, mira, es como, bueno, como yo soy médica y he dado clases de neuropsicología y cosas, ¿ves? Hay una teoría que habla de el cerebro triuno. ¿Cerebro triuno? Sí, a ver. El cerebro, dice, tiene sus capas básicas, ¿no? Por ejemplo, el cerebro más básico es el de los reptiles, que los reptiles solo obedecen al instinto, no tienen más, entonces ellos matan para comer, agreden, etcétera, porque es su instinto, aparearse o dormir, lo que sea, y ya. Necesidades básicas. Así es. Nomás. Luego viene un cerebro mamífero. Okay. El cerebro mamífero es mucho más avanzado. Si tú ves, por ejemplo, a un perro o cualquier mamífero, pero el perro porque es con el que tenemos más cercanía las personas en casa, el perro sí te quiere, o sea, tiene sentimientos hacia ti. Sí. Llegas tú a tu casa y te mueve la cola, se emociona y te quiere dar besos y cosas, ¿no? Sí. Son cariñosos. Y luego está el cerebro más avanzado, que es el humano, que ya incluye el neocórtex, que eres capaz no solo de tener instintos, de amar, sino también de pensar de manera mucho más elaborada, ¿no? Ok, el raciocinio. Así es. Entonces, las personas tóxicas son las del cerebro más básico. Reptiles. Sí, no hay más. O sea, no hay más. No son capaces de amar a nadie. Esta señora tiene odio crónico y entonces el odio es una enfermedad, Beto. Ok, señora, a ver, o sea que el amor se genera en el cerebro mamífero. En el cerebro mamífero. Sí. Okay. O sea, esto evolutivamente o filogenéticamente, como lo quieras ver, en evolución, los reptiles son lo más antiguo que hay del planeta. Claro. Y son lo más básico. Así eran los dinosaurios y esos, ¿no? Okay. Y los mamíferos son evolutivamente más avanzados. Nosotros somos mamíferos, por supuesto, pero dentro de los mamíferos, el ser humano es mucho más avanzado en cuanto a... Y lo que diferencia es precisamente nuestra capacidad de raciocinio. Cuando a ti te gana el cerebro reptílico, pues estás en problemas, ¿no? Cuando tu cerebro reptílico somete al cerebro mamífero y al neocórtex, pues ya andas la cosa muy mal. O sea que muchos de sus compañeros senadores allá de otros partidos comúnmente están posesionados por el cerebro reptiliano, por la pues sí, o sea, es muy evidente. O sea, cuando empiezas a decir tonterías ya mal. Ajá, ni razonadas. No, por supuesto que no razonan. O sea, el cocodrilo no razona para matar a su presa, no es razonamiento, es instinto y se lanza, ¿no? Okay. Entonces es así y no se pone a pensar en las consecuencias. Claro.
Ese es el tema. Entonces hay personas muy básicas ahí en el Senado. Muy reactivas, muy... Sí, entonces que no razonan, no lo piensan, actúan nada más así. Hay personas con las que puedes tratar muy bien. O sea, hay personas con las que te saludas y platicas, a lo mejor no somos amigos, pero pues convives, ¿no? Es que hay otra parte importante que la gente tiene que entender. Que usted, por ejemplo, que convive, pues no nada más convive con personas de un partido, tienen que convivir con gente de otros partidos, y así como hay gente buena y gente mala, también hay gente que se abre a escuchar. Porque finalmente este barco llamado México no es una decisión de una sola persona, tienen que ser acuerdos de muchas personas que representan los intereses de muchas otras personas, y a veces la gente no cree eso, no entiende eso. Mira, es que el tema es que el Senado, igual que la Cámara de Diputados, pues es así como la casa de la discusión política, porque representamos a diferentes formas de actuar y de pensar. Entonces, así como estamos, la mayoría nos dio a nosotros el voto, entonces la mayoría es de Morena y tenemos un mismo proyecto, pero hay gente que piensa como los panistas, ya hay gente que piensa como los del PRI, hay gente así, ¿no? Claro. Entonces, pues ellos también están representados. Y lo que nosotros hacemos, tenemos que llegar a un diálogo. A veces no es diálogo, sino es pleito, ¿verdad? Sí. Pero te voy a decir, yo presido la Comisión de Educación. Cada comisión está integrada por senadoras y senadores de diferentes partidos. Claro que hay mayoría de Morena, pero hay de los otros partidos también. Y la mayor parte de las veces entablamos un diálogo respetuoso, estemos o no de acuerdo. A veces te lo concedo, a veces no. A veces usamos nuestra mayoría, a veces sacamos votaciones unánimes, o sea, en donde nos ponemos de acuerdo, está bien, órale, cambiamos, quitamos, ponemos, agregamos. Hay veces que se pone muy tonto el asunto, como han visto. Claro. Entonces es momento de responder con argumentos, porque esa es la diferencia, Beto. O sea, tú no te puedes poner nada más a base de insultos. Es decir, cuando no hay ideas, cuando no hay argumentos, recurren al insulto. Entonces, una mujer que se pone desquiciada en la tribuna del Senado a repartir insultos es porque no tiene un solo argumento válido. Y la idea allí, y es lo que yo suelo hacer, es contestarle con argumentos y además ponerle en evidencia de las cosas que ella hace. ¿Por qué? Porque no es justo para el pueblo de México estar teniendo legisladoras así, y hay que ponerlos en evidencia y que la gente se dé cuenta. Senadora, una pregunta muy seria que le quería hacer desde hace mucho tiempo. ¿Usted lleva algún ritual de preparación, ya que los boxeadores al momento antes de subir al ring, unos hacen una oración, otros se ven al espejo y se automotivan, otros boxeadores llevan un entrenamiento, un ritual anterior de, no sé, cierta alimentación? O sea, cuando usted se va a subir al estrado y va a comenzar a hablar, ¿hay algún ritual de preparación detrás? Fíjate que no a un ritual, sino hay que tener información, hay que estudiar los temas. Cuando hay muchas cosas, ¿de qué son las discusiones en el Senado? Hay básicamente, ya sea de la agenda parlamentaria, que hay un dictamen específico que vamos a discutir, pues tengo que conocer el dictamen, ¿no? Claro. Entonces hay que revisar el dictamen, qué está pasando, cuáles son las aristas que tiene para poder discutir. Y la otra cosa son los temas de coyuntura, que esos son los que ganan las pasiones. ¿Qué es la coyuntura? No, pues que ayer sucedió un evento trágico en tal estado como en Guanajuato, y de eso se van a poner a armar discusión. Hay que tener la información de lo que sucedió para poder dar la discusión. Entonces, eso es lo que yo hago. Y yo les digo, porque a mí mucha gente me dice, oye, ¿me puedes pasar una copia de tu discurso? Yo nunca tengo un discurso escrito, muy pocas veces. Okay, por ejemplo, sí. En ceremonias, por ejemplo, sí armé un discurso, hice uno cuando fue el centenario de la SEP, que era una cosa así más elaborada. Pero normalmente en mi discusión de tribuna, yo les digo, mi lema es como veo doy.
Como veo, doy. O sea, traigo, por supuesto, la información del tema que se va a discutir, pero a ver, ¿qué están diciendo? Ok, les voy a contestar, y voy anotando, tengo una tarjetita, a veces uso hojas recicladas, y anoto algunos puntos, y cuando me ves en tribuna, yo no leo, estoy hablando, a veces volteo a ver que no se me vaya un punto en particular de lo que quería contestar, pero no lo leo, estoy hablando, en ese sentido hay mucha información que ya me sé, me la sé de memoria. ¿Sabes por qué me la sé? Porque veo las mañaneras. El otro día les contesté de un tema, era sobre el análisis del informe del presidente, me tocó intervenir en materia de desarrollo de la política de bienestar. Sí. Y se lanzan a decir toda bola de tonterías y de mentiras de las que dicen, y yo los datos me los sé de memoria, esos, en particular, por ejemplo, en el tema educativo, porque además es mi comisión y es lo que he visto. Entonces, me preguntan mis mismos compañeros, oye, ¿me puedes dar una copia de tu escrito? No tengo ninguna copia de mi discurso porque lo fui armando sobre la marcha, pero esa información de dónde la sacaste, pues me la sé de memoria porque veo las mañaneras, que es una fuente de información, o porque lo he visto en la comisión, o porque es información pública. Todo lo que yo digo es información pública, porque es información que tiene la SEP, o que tiene la Secretaría de Bienestar, o que tiene alguna otra secretaría, y que simplemente les da flojera leerlo, ¿verdad? Y los de la oposición menos, porque con mala leche pues está peor. Entonces, mi estrategia es esa, y ya todo el mundo me conoce ahí en el Senado de que yo como veo doy. Oiga, y una de las cualidades y habilidades que usted tiene, de muchas, yo me he dado cuenta que la principal es la memoria y la oratoria. ¿Cómo llegó a ese punto en el que todo se lo aprende, se aprende caras, se aprende nombres, se aprende ubicaciones y aparte sabe hablar? Fíjate que yo lo que les digo, ¿por qué puedes hablar bien así? Es que soy maestra, y las maestras y los maestros pues aprendemos, ¿verdad? Pues hablamos cuando damos clases. Entonces yo no tengo pánico escénico, por supuesto, como las maestras y los maestros mexicanos. Puedo articular un discurso sin estarlo leyendo porque soy maestra, como todos los maestros y maestras mexicanos. Es decir, un maestro, una maestra no se para a leerles a los alumnos una cosa, sino que se pone en el pizarrón y está buscando. Somos especialistas, maestras y maestros, en buscar maneras distintas de explicarle a nuestros alumnos, porque a veces hay temas difíciles, ¿no? Yo me acuerdo, yo me sé cuáles de mis planes de estudio, de las materias que yo daba, sabía cuáles eran los temas que más costaban trabajo. Entonces, trazas tu plan A, tu plan B, tu plan C para explicárselos a los alumnos. Entonces, estás acostumbrado a eso como maestro. Un maestro que da clases cotidianamente está haciendo este proceso intelectual todo el tiempo. Entonces, por eso para mí es natural hacerlo, ¿no? Claro. Entonces, en buena memoria he tenido siempre. Ahora después del COVID como que ya no tanto, pero sí en general. No, lo digo porque cuando se hacen las reuniones, cuando se hace convocatoria y van todos los compañeros de Guanajuato, me llama la atención cómo nos acomodamos por mesas, y cada mesa pues somos un municipio, y llega usted y antes de empezar a hablar empieza a saludar uno por uno, nombre y lugar. Entonces dije, ¿cómo es posible? Y cuando se sube a tribuna también me llama muchísimo la atención, porque es verdad, nunca utiliza un papelito. Bueno, he visto que a lo mejor sube su guía de puntos más importantes, pero nunca un discurso preparado de alguien que se lo escribió. Y son cosas muy importantes porque eso es genuino. Y algo que muchos de los políticos que están ahí no comprenden, que lo genuino sí se detecta. La gente lo sabe. Sí, pero fíjate, es que yo veo a miles de gentes, y desgraciadamente no siempre me acuerdo de todos, pero esos mis compañeros de Morena, de los que ya hablamos un día, de aquí del estado, sí, pues son mi querencia. Que faltaron muchos más también. Sí, pero son mi querencia. Claro. Entonces, cuando una tiene el corazoncito por las personas, pues te acuerdas, claro, de quién es y de dónde es, porque además son compañeras y compañeros con los que has caminado y has andado. Yo andaba con ellos en la punta del cerro, o sea, hemos hecho muchas cosas, entonces por supuesto los recuerdo.
Y hay otras personas a las que recuerdo por nefastas, ¿no? O sea, ¿cómo no me voy a acordar ahora, por ejemplo, a propósito, hoy se cumplen años de la tragedia de Ayotzinapa, que es pavoroso. Claro. No, hoy no, falta ahora en octubre. Pero se está hablando ahora mucho a propósito de una supuesta filtración muy ridícula, pero y muy ominosa. Pero ¿cómo no te vas a acordar de ciertos nombres, no? Que han dañado tanto al país, que han cometido crímenes de lesa humanidad. Entonces son de esas cosas de las que uno se acuerda, porque efectivamente hay un vínculo afectivo, para bien o para mal, o sea, de afecto malo o de afecto bueno. Entonces, pues por eso, pero en general yo creo que esa es una habilidad aprendida como docente. Oiga, ¿y ahí en el Senado no hay leyendas? Fantasmas, o de que de repente, mira, que dicen que se aparece un candidato que nunca llegó a ser presidente y se sigue apareciendo aquí, no sé. No, fíjate que la única que yo he oído es la niña del Senado. ¿En serio? Que hay una niña, dicen. Eso dicen las personas de allí, ¿no? Y que se aparece la niña del Senado y anda por allí, también en los sótanos y en quién sabe dónde, ¿no? Que a ciertas horas. Es lo único que yo he escuchado, no he oído más. Esta es la nueva sede, donde estamos ahora es la nueva sede. A lo mejor hay más cosas allá en la sede antigua, la de Jicotencatl 9, en el centro de la Ciudad de México, ajá, que es la sede original. Bueno, ajá. ¿Y cuántas historias no habrá ahí? Ha de haber los muchas. Muros, vamos a ver. Porque allí, pues estuvieron grandes hombres, ¿no? Como Belisario Domínguez y cosas. Cuando entras a ese recinto de Jicotencatl 9, la vibra. Se siente, dices, ¿qué onda? Porque está ahí el manuscrito de la arenga de Belisario Domínguez que le costó la vida, porque después de eso, que era en contra de Victoriano Huerta, ese discurso, está ahí, lo ves, está en una vitrinita hasta con tachones, porque son discursos que uno va haciendo, es lo que te digo, yo desde mi escaño voy escribiendo algunas cosas, tacho, pongo rayitas, lo que sea, y claro que eran mucho más formales ellos y en manuscritos mucho más elaborados, pero así está el de Belisario Domínguez. Y te subes a esa tribuna y dices, órale, aquí sí se siente una vibra distinta, ¿no? De todas las discusiones, imagínate que se han dado. En ese momento de la historia. ¿Y usted guarda sus manuscritos que ahí tiene rayados? No. ¿Los deja? No, guárdenlos. No. ¿Quién sabe si el día de mañana eso está en una vitrina? No, imagínate. Ahí pegado. Tengo letra de doctora, Beto. No, bueno. Pues, yo apenas me entiendo y a veces ahí se... Oiga, y ahí en el Senado, ¿nunca le ha sucedido así de que un momento incómodo en el que usted se baja de la tribuna y va caminando por el pasillo y se encuentra de frente a la gente con la que se peleó ahí arriba? Mira, o sea, hay muchas cosas porque ahí estamos todos, pero como ellos se sientan a la derecha y nosotros a la izquierda, ajá, entonces nosotros nos vamos por los pasillos de la izquierda. Se van por la izquierda. Exactamente. No, así muy bien, senadora. Pues a mí se me hace muy interesante cómo usted ha llevado toda esta evolución. Obviamente nosotros ya la conocíamos desde antes como profesionista, o sea, porque usted ya era una profesionista formada, con mucha preparación, que llegó al Senado y ahí yo creo que aprendió más de las personas, ¿no? Pues sí. Pero mira, es que en el Senado se replica lo humano, lo que tú vives, te decía, o en tu escuela, o en tu colonia, incluso hasta en tu familia, porque en las familias así tenemos, ¿verdad? Ahí a veces el hermano incómodo y así en todos lados, pero en los barrios es muy común. O sea, en tu barrio tú sabes, ay no, esos no vayas porque esos son los tóxicos, o esos, ay mira, esos sí son bien buena onda. Los de la música. Sí, claro, los del escándalo y todo así, bueno. Pero yo también tengo amigos entrañables que he hecho ahí en el Senado, ¿no? Hay compañeras que somos súper amigos ya, porque pues nos hemos ido vinculando primero porque somos compañeros y compañeras de proyecto, pero no solo eso, sino que hay otro afecto porque vas viendo la legitimidad de las personas y como en todos lados, pues tú eres más afín con unas personas que con otras, ¿no? Y a lo mejor con unos te llevas bien, pero pues hasta allí, pero así tu banda, así los que son neta, pues son unos, ¿no? Esos son tus amigos. Entonces yo también tengo amigas y amigos del Senado que sin duda cuando terminemos voy a extrañar mucho. Yo espero seguirles viendo
en el desarrollo de nuestro proyecto de nación, ¿no? Pero, y hay pleitos, pues, como en las familias, de que te peleaste con tus hermanos y casi te andas cacheteando y luego ya se compone y así, o sea, es mucho de lo humano, porque la política es eso, Beto. La política es algo que todas y todos hacemos, nada más que no nos damos cuenta, porque hay gente que a mí me ha tocado por ahí, no, yo soy apolítico, eso no existe. Pues ya eres político, por decir que eres apolítico. Exactamente, no, y los apolíticos normalmente resultan ser de la derecha, ¿eh? Ajá. Sí, esa es mi experiencia. Pero no existen los apolíticos. Tú cuando estabas más chavo y pedías permiso a tu mamá, no sé si todavía le pidas, pero bueno, cuando no, le pedías todavía, permiso a tu mamá, haces política. Oye, mamá, ¿me dejas ir? No, mira, Beto, no te vayas, porque esto, te quiero aquí a tal hora. Esta negociación es política. Cuando tú estás discutiendo con tu hermano Julio, es una cuestión política. Y todos lo hemos hecho en la vida. Las mamás con los hijos esposos, los hijos con los hermanos, y así, o con tus vecinos, o sea, todos son cuestiones políticas, nada más que se ha asignado a la política un cierto velo, así como de que no, la política es de los políticos, y con Morena ahora en el poder nos damos cuenta de que no, y nosotros lo que queremos decir, no, la política es un tema de todas y de todos, y es por eso que nosotros hablamos de la revolución de las conciencias, porque en la medida en que el pueblo se va involucrando en las decisiones políticas, porque a todas y a todos nos afectan, para bien o para mal, pues en esa medida vamos a tener cada vez mejores gobiernos, porque la gente no está ajena, ay, pues quién sabe qué anden haciendo. Ahora la gente está en la discusión y en la participación, y tienen que estar viendo, mira, acá está pasando esto o aquello, y eso es lo padre de que cuando yo voy a las colonias o voy a los pueblos, a mí eso es lo que me gusta, que la gente sepa qué andamos haciendo, qué estamos discutiendo. Por ejemplo, ahora que estuve este fin de semana acá en una colonia en León, les decía, oigan, miren, estamos discutiendo esto de que si las Fuerzas Armadas se quedan todavía ayudando en tareas de seguridad pública o no, y me dice la gente de una de las colonias bien violentas de León, me dicen, sí, por favor, que se queden, porque ¿qué hacemos? Nosotros nomás vemos a los de la policía y queremos correr, en cambio si vemos a la guardia o los del ejército, entonces sí nos sentimos seguros. Les tenemos más confianza. Y eso es lo que la gente te dice en las colonias, eso es lo que la gente te dice, y vas escuchando y las razones de por qué tenemos que votar en tal o cual sentido. Por ejemplo, yo anduve en el periodo pasado, que estábamos en el tema previo a la discusión de la reforma eléctrica, yo anduve informando y preguntándole a la gente cómo quieren que yo vote, porque yo soy su representante. Entonces anduve por muchos municipios recorriendo y preguntándole a la gente, y mi mandato popular era a favor de la reforma eléctrica. Ahora ando preguntando sobre la reforma constitucional para que el ejército y la marina sigan ayudando en tareas de seguridad pública. Y hasta donde voy ahorita la gente dice que sigan, sí, que sigan, sobre todo en el estado más violento, ¿no? Entonces, esto que la gente se involucre en temas de política es súper importante, porque acuérdate cómo era antes, Beto, que pues quién sabe qué andaban haciendo, y ya los políticos, y ya cuando te enterabas tú, ya te habían dado el ramalazo de una deuda, o que ya habían hecho el FOBAPROA, o que ya habían aumentado el IVA quién sabe dónde, o el gasolinazo, acuérdate. Sí. Ahora no, ahora la gente participa y opina y decide. Yo creo que es muy importante también que las personas entiendan que ustedes como senadores pues no dejan de ser seres humanos, ¿no? Y que los seres humanos, una de las características más importantes por las que hemos sobrevivido es la empatía. Sentimos empatía por los demás, y la política es empatía. Exacto. Es preocuparse por las personas que a lo mejor no están dentro de tu foco, dentro de tu casa, pero también la están pasando mal. Y el hecho de que las Fuerzas Armadas sigan al servicio de la población, la reforma eléctrica, todas las iniciativas que se hacen siempre es por empatía. Así es.
a nosotros lo que nos mueve, y no creo que a todos, pero a mí en lo particular sí, es poder aportar algo bien al país. Y es mi máximo privilegio en la vida el poder estar ahora en donde se toman decisiones importantes para todas y para todos. Yo nunca lo pensé, yo nunca pensé estar en la posición en la que estoy, y es un privilegio y pues lo tengo que hacer con la mayor responsabilidad. Y efectivamente te ganan los afectos, hay muchas cosas que tienen que ver, porque yo de lo que me acuerdo cuando vamos a emitir una votación, sobre todo en iniciativas que son así como muy discutidas, es acordarme de la cara de mis gentes, de la cara de los pueblos a donde yo voy, cuando ves lo que la gente piensa, lo que siente, cómo están viviendo. Eso a mí sí me mueve un chorro. O sea, cuando veo a una mamá que está buscando a sus hijos, o veo a alguien que tiene terror de salir a la calle, o lo que he visto, que comentaba el sábado pasado en la reunión que tuve acá en una colonia, de cómo lo he visto, yo lo he visto, Beto, que estoy platicando con las señoras en la calle y de repente todo el mundo se pega a la pared y te das cuenta que porque ahí viene una patrulla de la policía municipal. Y yo les he preguntado, bueno, ¿y por qué se hacen así? No, es que se cargan al que se deja, se llevan a la gente que no está haciendo nada, pues. Ajá. Entonces la gente les tiene miedo a la policía municipal, y es lo que yo he visto. Entonces, con esa conciencia es con la que yo voy y voto, no es nomás de mi ronco pecho o lo que dicen la oposición que nosotros hacemos, ¿no? No, sino es lo que yo he visto en mi gente, aquí en Guanajuato, en León, en los municipios de mi estado, que es al que yo represento. Eso es lo que yo llevo para mi votación. Entonces acaba siendo efectivamente un tema profundamente humano. Sí, porque a veces nosotros deshumanizamos, y a mí lo que me interesa muchísimo en lo personal es entender que dentro del Senado pues también hay discusiones. De repente yo creo que más de una vez le ha tocado toparse con alguien que no le cae bien y ha tenido que ser amable con esa persona. Inclusive, ¿a qué grupo pertenece usted? A ver, imaginemos, el Senado está por grupitos. ¿Qué grupo es usted? Imaginemos que es un barrio con muchos vecinos. ¿Qué vecino sería usted en el Senado? No, pues bueno, yo soy de las que contesta siempre. La rebelde. O sea, la señora cuando, ay, Antares, mira, nos están sacando la lengua, y yo voy y les... Sí. La que hace paros. Entonces, no, yo soy yo como veo doy, yo no me voy a quedar callada. Porque hay mucha gente, o sea, efectivamente, así como dices, hay gente que está muy ofendida con alguien del barrio, pero es incapaz de ir a decirle nada. Entonces, no, yo sí voy y les digo. Tírame un paro, mira, tal persona, y ahí va a andar eso. Aquel no quiere apagar su musicota. Y va usted. Entonces yo voy y les digo. Entonces, pues sí, así hay de todo. Un día hay que hacer una baraja, senadora, de la rebelde, el enojón. Bueno, senadora, pues muchísimas gracias por este podcast. Le agradezco muchísimo la atención. E invitamos a las personas a seguir en sus redes sociales. ¿Cómo la encontramos en TikTok? En TikTok como Antares Vaz Ala. ¿En Facebook? En Facebook Antares Vázquez Alatorre, igual que en Instagram. ¿Y en YouTube? Bueno, en YouTube también Antares Vázquez Alatorre. Facebook, Instagram y TikTok es Antares Vázquez Alatorre, así. Normal también. Su nombre. Y en Spotify como Podcast Antares Vázquez Alatorre. No, podcast de la senadora Antares Vázquez Alatorre. Muy bien, perfecto. Hasta luego, senadora. Muchas gracias, Beto. Bye. Bye. Que la gentuza se vista de morena, gentucita traidora aquí al Senado. Para eso sí fue muy buena, porque de otro modo no hubiera llegado la señora. Yo nunca le saco al debate. Aunque hagan señas obscenas, yo nunca le saco al debate. Quienes le sacan son los que tiran la piedra y esconden la mano. Yo estoy aquí para debatir y para decirles que es mentira lo que dicen. Porque yo soy médica y desde que yo estudiaba medicina, hice mi residencia y todos los años de ejercicio profesional, he visto cómo las citas en el IMSS, en el ISSSTE, en la Secretaría de Salud, en todos lados, tardaban hasta 2 años.